Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy viernes 24 de noviembre, con Ser de Luz nos despierta con cuentos y relatos para adultos, siguiendo en este camino que hemos escogido para crecer personal y espiritualmente, para despertar la conciencia con amor, para la apertura a los cambios y para evolucionar cada vez más y crecer más y sentirnos mejor, con mejor calidad de vida, alcanzando eso que llaman felicidad con mucho amor, para ver si logramos desechar todas esas cosas feas que están pasando en el planeta, como esas guerras que no tienen sentido, esa violencia que se ha desatado, esa hambruna de los niños y de las personas mayores, y ese cambio en las familias que cada día están como más desunidas, cada vez como más separadas, cada uno por su lado. Todo eso tenemos que lograrlo, a que vuelva como antes, como al principio, o mucho mejor que al principio. Y hemos escogido este camino para lograrlo. Hoy les recuerdo suscribirse, recomendar el programa, contarle a sus familiares y a sus amigos lo que más les ha gustado, los relatos que más les han gustado, lo que han aprendido, lo que han reflexionado, para que ellos también quieran integrarse a este camino que hemos escogido. Poner la palabra suscribirse, porque sí, hay muchas visualizaciones del programa, pero es importante que el público vea esas visualizaciones, y si no ponen suscribirse, no aparecen para el público. Me aparecen en mis informaciones a mí, pero no aparecen para el público, y yo quiero que se vea, que el público vea la atención que está llamando el programa. Hoy comenzamos entonces con nuestro primer relato, que se llama Enseñando a Pensar. Ernest Rutherford, Premio Nobel de Química en 1908, contaba la anécdota siguiente. Hace algún tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un 0 a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial, y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: lleva el barómetro a la azotea del edificio y átale una cuerda muy larga. Descuérgalo hasta la base del edificio, marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudio, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí 6 minutos para que me respondiera la misma pregunta
pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. La pregunta si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba, escribió la siguiente respuesta. Coge el barómetro y lánzalo al suelo desde la azotea del edificio. Calcula el tiempo de caída con un cronómetro. Después se aplica la fórmula altura igual a 0,5 por A por T2 y así obtenemos la altura del edificio. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho me encontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio. Perfecto, le dije. ¿Y de otra manera? Sí, contestó. Este es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método, coge el barómetro y te sitúas en la escalera del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Este es un método muy directo. Por supuesto, si lo que quieres es un procedimiento más sofisticado, puedes atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es 0 y tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender, el barómetro en trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular sin duda la altura del edificio. En este mismo estilo del sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo, puedes calcular la altura midiendo su periodo de precesión. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente la mejor sea coger el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje. Cuando abra, decirle, señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En este momento de la conversación le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Evidentemente dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de Física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomos con protones, neutrones y los electrones que lo rodean. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. Al margen del personaje, de lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial de esta historia es que le habían enseñado a pensar. La solución a un problema nunca es una sola. Aprendemos a buscar la mejor manera de resolver y animémonos a ver las cosas desde muchos puntos de vista y aprenderemos que uno más uno no siempre son dos. Si los docentes de hoy se dedicaran a enseñar a pensar a sus educandos y a que estos lo hagan por sí mismos, nuestra sociedad sería muy diferente. Debe ser el principal objetivo enseñar a los alumnos o alumnas a pensar, a dudar, a desarrollar un pensamiento crítico y a resolver problemas. En última instancia, toda la vida no es sino una sucesión de problemas a resolver y para ello es imprescindible haber aprendido a pensar. La tarea de las instituciones de educación y principalmente de las familias es que sus hijos aprendan a pensar.
Excelente, excelente anécdota de este premio Nobel. Reflexionenla, medítenla y compártanla, porque es un excelente aprendizaje. Seguimos con otro relato. El siguiente relato se llama Evolución en la enseñanza de las matemáticas. Hace unos días recibí por correo electrónico el texto de esta entrada. Desconozco quién es el autor o autora de tan sabia reflexión. No tiene desperdicio. La semana pasada compré un producto que costó 158 euros. Le di a la cajera 200 euros y busqué en el bolsillo 8 euros para evitar recibir más monedas. La cajera tomó el dinero y se quedó mirando la máquina registradora sin saber qué hacer. Intenté explicarle que ella tenía que darme un billete de 50 euros de vuelta, pero ella no se convenció y llamó al gerente para que la ayudara. Mientras el gerente intentaba explicarle lo que ella continuaba sin entender, la cajera tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué cuento esto? Porque me di cuenta de la evolución de la enseñanza en las matemáticas desde 1950. Enseñanza de matemáticas en 1950. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pesetas. El costo de producción de ese carro de leña es igual a 4 o 5 del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? Enseñanza de matemáticas de 1970. Un contador de leña vende un carro de leña por 100 pesetas. El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? Enseñanza de matemáticas en 1980. Un contador de leña vende un carro de leña por 100 pesetas. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 pesetas. ¿Cuál es la ganancia? Enseñanza matemática moderna en 1985. Un leñador cambia un carro P de leña por un conjunto M de monedas. El cardinal del conjunto M es igual a 100 y cada elemento vale 1. Dibuja 100 puntos gordos que representen los elementos del conjunto M. El conjunto F de los gastos de producción comprende 80 puntos gordos del conjunto M. Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M. Estudia cuál será su unión y su intersección y da respuesta a la cuestión siguiente. ¿Cuál es el cardinal del conjunto B de los beneficios? Dibuja B con color rojo. Enseñanza LOXE. Un leñador vende a un carro de leña por un importe de 100 pesetas. Los gastos de producción se elevan a 80 pesetas y el beneficio es de 20 pesetas. Actividad subrayada la palabra leña y discute sobre ella con tus compañeros. Enseñanza de matemática en 1990. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pesetas. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 pesetas. Escoja la respuesta que indica la ganancia. 20 pesetas, 40 pesetas, 60 pesetas, 80 pesetas, 100 pesetas. Enseñanza de matemáticas en 2000. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 euros. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 euros. La ganancia es de 20 euros. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Enseñanza de matemática en 2008. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 euros. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 euros. Si usted sabe leer, coloque una X en los 20 euros que representan la ganancia.
20 euros, 40 euros, 60 euros, 80 euros, 100 euros. Enseñanza de matemáticas en 2010. No hay que preocuparse si no saben responder el ejercicio anterior. Llevarán a los profesores a la oficina de supervisión del Ministerio de Educación y les exigirán a los profesores repetir la prueba en vista de que la pregunta es de alta dificultad. Además, también se puede utilizar como elemento de apoyo chuletas, libros o cualquier método o sistema para copiar en el examen, sin que por ello sea expulsado de dicho examen, ni suspendido, ya que según la Universidad de Sevilla está en su derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo fue cambiando la educación? ¿Cómo ha ido cambiando la educación? ¿A dónde hemos llegado? Hemos ido de peor a mejor o de mejor a peor. La educación hay que revisarla. Hay muchas dudas, muchas metodologías equivocadas, muchos sistemas que no concuerdan con el momento que estamos viviendo y que confunden a los alumnos o alumnas. Debemos revisar esto. Muy bueno este relato también, porque podríamos llamarlo como un relato. Reflexiónenlo, revísenlo y por ustedes mismos saquen sus conclusiones. Nos da tiempo a hacer otro. Continuamos con el siguiente relato, con el cual terminamos. Es elogio de la paciencia. La paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. De ella se dice que aunque es amarga, sus frutos son dulces. La paciencia consiste, en definitiva, en saberse adaptar a los ritmos naturales de las cosas. En esta entrada se cuenta una historia que nos recuerda la importancia de la persistencia y la paciencia a la hora de hacer realidad nuestros sueños. La he recogido del libro La Respuesta del Dr. Mario Alonso Puig. Su protagonista es el científico español Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934, cuyos trabajos sobre la estructura del sistema nervioso cambiaron las teorías existentes, abriendo un inmenso campo de conocimiento. Santiago Ramón y Cajal, nuestro insigne científico, fue un ejemplo insuperable de paciencia. A pesar de una vida dedicada al estudio anatómico e histológico, era un absoluto desconocido fuera de España. Trabajador incansable, había ganado por oposición la cátedra de Anatomía General y Descriptiva de la Universidad de Valencia en 1883, la de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Barcelona en 1887 y la de Madrid en 1892. Harto de ver que en revistas extranjeras a las que él no tenía ningún acceso se publicaban estudios sobre el sistema nervioso que era incorrecto y molesto al comprobar que ciertos científicos manifestaban haber hecho descubrimientos que Cajal había hecho mucho antes, tomó una firme resolución. Cajal decidió asistir en 1889 al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana que se celebraba en Berlín. Por entonces Alemania era la cuna de la ciencia en el mundo. Este congreso era el más relevante de todos. Entre los asistentes estaría el famoso profesor Colliquer. Cajal pidió ayuda a la Universidad Española para que le pagaran el billete de tren. La universidad le contestó que no, que para qué iba a ir un español como él a Alemania. Cajal no se dio por vencido y habló con doña Silveria, su mujer. Utilizando sus mínimos ahorros, Cajal se pagó su viaje a Berlín. Allí, en una mesa, colocó su microscopio, regaló
de las autoridades españolas por la labor tan extraordinaria que hizo durante la epidemia de cólera que hubo en Valencia. Nadie se acercaba a la mesa de este absoluto desconocido. Los científicos se agolpaban alrededor de figuras como Colliker. Cajal decidió entrar en acción. Él no había llegado hasta allí para irse de vacío. Cajal se acercó a la mesa del profesor Colliker y agarrándole literalmente de la manga de su levita, se lo llevó hasta la mesa donde tenía el microscopio con las preparaciones del sistema nervioso. El sabio alemán, que no entendía nada, posiblemente se dejó llevar por una mezcla de temor y curiosidad. En un pobre francés, Cajal le pidió a Colliker que mirara por el microscopio. El científico miró y no pudo dar crédito a lo que veía. Ante sus ojos aparecía un universo que hasta entonces solo Cajal había contemplado. Jamás nadie había sido capaz de hacer unas preparaciones histológicas donde se viera con tanta claridad y nitidez las neuronas y sus intrincadas conexiones. Colliker levantó su mirada y le preguntó: Cajal, ¿quién es usted? Santiago Ramón y Cajal de España. Entonces Colliker se alzó y dirigiéndose a la multitud de personas que le habían seguido, le dijo con voz solemne: quiero que sepan todos que yo, el profesor Colliker, soy quien ha descubierto a Cajal y que seré yo también quien se encargue de que el mundo entero le descubra. A partir de aquel momento, Cajal pudo publicar en las mejores revistas del mundo y empezó a ser invitado por las más selectas universidades. En 1900 recibió en París el célebre Premio Moscú. En 1905 recibió la Medalla de Oro de Helmholtz, la máxima distinción en su campo. En 1906 recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Medicina. ¡Qué increíble! ¡Qué paciencia tuvo este gran científico español! La vida nos da sorpresa y de verdad la paciencia es algo que debemos cultivar. La debemos cultivar porque al final tendremos excelentes resultados. Hasta aquí el programa de hoy, viernes 24. Espero que tengan un feliz fin de semana. Reflexionen los relatos que hoy han sido muy interesantes, como muy científicos también, y de mucho aprendizaje de tomas de conciencia. Recuerden el domingo atender un poquito a Jesucito, diviértanse, pásenla bien, vivan el aquí y el ahora y seguimos en este camino de despertar de conciencia al amor, de cambios, de apertura, de logros, para tener un mejor planeta y una mejor humanidad. Los amo, los bendigo y buenas tardes.